mucho que vienen pidiéndome un Reconstruyendo única y exclusivamente con uruguayos, y ese episodio ha llegado justo en este instante. Vamos a llevar al Leeds United, un equipo de segunda división que ya para la próxima temporada volverá o regresará a Premier League, a ser el equipo más grande de toda Inglaterra y posiblemente de Europa, porque el episodio termina justo cuando consigamos la Champions. No hay límite de temporadas. Vamos a renovar esta plantilla del Leeds United. Este episodio definitivamente no es realista. Vamos a usar al señor Diego Forlán porque lo considero uno de los mejores de la historia en el fútbol uruguayo. Y por último, de fondo les dejo la plantilla de este Leeds United por si les interesa echarle una ojeada, aunque esta plantilla cabe resaltar que tal vez la vamos a renovar toda. Poderoso like, suscríbanse y vamos a ver nuestro 11 inicial. Aquí le tenemos un 11 inicial interesante, pero que va a tener un cambio radical. Algunos jugadores, tal vez Somerville continuará, este señor tal vez se irá, Genoto también continúa, Rutter, bueno, si puedo fichar un mediocampista uruguayo muy bueno, pues yo creo que se va, etcétera, etcétera. Ampadu tal vez continúe. Por aquí tengo jugadores interesantes para tanto el mediocampo como para la defensa de origen o de nacionalidad uruguaya. La verdad es que la plantilla de este Leeds United está muy interesante, jugadores jóvenes con mucho futuro como este Gray, que por ahí dicen que le interesa al Madrid, pero eso ahora no nos concierne. Este señor también al final creo que quedó en el olvido, no sé qué pasó con este Strujic o Strujic, no sé cómo se pronuncie, que al final no fue la gran cosa. En algunos FIFAs era supremamente importante. Este Llorente lo vamos a vender porque la verdad es que voy a tratar de renovar toda esta plantilla. Este chico, este señor Roca también. Déjenme mostrarles una pequeña lista de deseos que tengo para este episodio. A ver, aquí lo tenemos. Yo creo que esta temporada me voy con este señor Fernando Muslera. Yo sé que ya está veterano, 37 años, pero quizás para subir a primera división nos funciona. Israel lo voy a comprar también, pero pensando en el futuro porque tiene muy buen potencial. Este señor también me encanta, tiene buen potencial y podría llegar a ser nuestro medio centro ofensivo, nuestro 10, mejor dicho. Luchito Suárez, si lo puedo traer, lo traigo. Ya saben que vale muchísimo la pena. Un par de temporadas todavía y que se retire con nosotros sería fantástico. Por aquí también tenemos a Bentancur, que podría llegar a ser un jugador nuestro. Tiene 26 años, 82 de media, sería gigantesco, pero tiene un costo bastante alto, no lo sé. Este chico de cara al futuro va fantástico. Torreira también, 34 millones lo veo complicado. Este es otro chico, estos dos son chicos que vamos a traer y los vamos a prestar y los vamos a ver cómo crecen. Un defensa central que sí o sí tenemos que traerlo, me parece que tiene un valor interesante. Déjenme ver, lo necesito más como extremo o lateral izquierdo. Este también lo quiero traer, precio bastante económico, y este ni qué decir, son jugadores con muy buen potencial. Saldivia también tiene muy buen potencial. Y por último este Mourinho. Ya más adelante iremos viendo tal vez un extremo izquierdo, un extremo derecho, bueno, no lo sé, estamos muy bien en esa posición, pero ojo chicos, este reto o a este reto le tenemos que agregar algo, y es que sí o sí tenemos que fichar uno al menos para la miniatura, ya saben, de los mejores o de los jugadores más cotizados que tiene Uruguay en este instante. Estoy hablando de Darwin, estoy hablando de evidente Ronald Araujo o tal vez Federico Valverde. Uno de ellos, los más, esos son creo que los jugadores más importantes de la actualidad del fútbol uruguayo, los más relevantes en el mundo, y lo necesitamos como capitán para jugar Champions y también para la miniatura. Voy a ver qué dinero reúno, porque el presupuesto de este club no está malo, 44 millones, pero pues ya saben que nuestras pretensiones también son costosas. Vamos con el primer fichaje, Fernando Muslera, 37 años, ya saben que fue o ha sido de los mejores porteros que tiene esta selección, digámoslo así, uruguaya. Yo creo que es un muy buen portero, pero hombre, su edad, vaya, mala negociación porque pagué la cláusula por accidente, pero bueno, no importa. Va a ser titular, ojo. Bueno, tristemente ya Luchito Suárez no llega como toda una estrella, debería serlo, pero bueno, ya saben que está en el ocaso de su carrera. Creo que es magnífico que se retire en Europa, definitivamente sí. Va a retirarse con nosotros, ha firmado un contrato por 2 añitos. Ya saben que esto no es nada realista, que simplemente necesitamos lo mejor de lo mejor que haya en Uruguay o con nacionalidad uruguaya. Este Rodrigo Salazar sí o sí lo teníamos que traer, lo he cambiado por Marc Roca. Marc Roca es un gran jugador, pero no está en este proyecto. Este Rodrigo Salazar creo que va a ser nuestro 10 de cara al futuro. Chicos, hemos hecho muchas ventas, traje algunos jugadores que estaban prestados, los he ido vendiendo y logré acumular otra vez 53 millones. Eso nos permite traer a Lucas Torreira, tiene 27 años, yo creo que está perfecto para este proyecto. Creo que voy a dejar para la próxima temporada el tema de los chicos jóvenes porque creo que no me alcanza el dinero. Pensando en el retiro de Muslera, Franco Israel llega al club,
pero él se va en préstamo. Se va a préstamo, tiene muy buen potencial este portero. Y voy a continuar con Meslier, el cual creo que no tiene, bueno, gran portero lo sé, pero no tiene cabida en este proyecto. Creo que de hecho los voy a prestar a juntos, no voy a vender a Meslier. Vicente Poggi, muy buen potencial, lo hemos cambiado por este señor Patrick, más 1 millón. Creo que pensando en el futuro es una muy buena opción. Ha terminado esta primera temporada y como era de esperarse, ascendimos a la Premier League, 115 puntos, qué locura. La verdad es que vamos a avanzar porque en copas no nos fue nada bien. Lo que estuvo muy bien durante toda la temporada fue Luchito, por Dios santo. Luis Díaz, Luis Suárez siendo el goleador, 35 goles, el pistolero en la Championship, como en sus mejores tiempos. Fantástico. Y tenemos a Rutter como el mejor asistente. Wow, yo creo que nuestro jugador, nuestro recién fichado no jugó mucho, hice simulón y tal vez le dieron más minutos a Rutter. Wow, miren, Muslera fue el mejor portero de la Championship. Ay, chicos, miren este Lucho, 51 partidos, 38 goles, 13 asistencias. Cayó 2 unidades el uruguayo, pero todavía una temporada más va a ser fantástico y va a ser titular. Esto es lo que me tiene impresionado. Este Wilfred Genonto lo cambiamos a extremo derecho. Él es, bueno, inicia como medio derecho y miren, creció 7 increíbles unidades. ¡Qué locura! Somerville también con 6. Yo creo que no tenemos que buscar nada. Este señor creció 5. Ay, Dios, y eso que no fue titular. El titular fue Salazar, aunque Salazar también le fue bastante bien. Aquí va a estar complicado. Aunque este señor quiero venderlo, sé que me van a decir que no vale la pena, que es mejor dejarlo para hacer dinero y traer más jugadores y dejar a este que es nuestro 10. Torreira creció 3 unidades muy bien. Este Greenwood en calidad de préstamo creció 1 unidad. Firpo, el de República Dominicana, ya hay que irle buscando a alguien, no estoy seguro. Ampaduzzi creció. Este Christensen que llegó creció poco. Shackleton también creció poco. Este Aaron que también, bueno, yo creo que va a ser nuestro, va a ser el recambio más bien de Salazar. Este señor también creció 3 unidades muy bien, el delantero centro de recambio. Este señor, nuestra juventud que está en vea este Ian Poveda, ya saben. Yo creí que Ian Poveda era ecuatoriano. Vaya, hasta ahora me desayuno. Préstamo para este señor. Joseph también en préstamo creció 3 unidades y Gerhard 3 unidades. Va a ser un gran jugador más adelante. Perkins, Monteiro también, Diogo Monteiro está en calidad de préstamo, este señor también creció. Tenemos unos jugadores interesantes para el futuro. Miren, este señor creció 3 unidades. Gray, este chico también creció. Wobber, podríamos traerlo, está en calidad de préstamo y venderlo y hacer dinero y acabar de traer jugadores, porque recuerden que tenemos que tener un capitanazo uruguayo. Recuerden, yo creo que me voy a ir, no estoy seguro si por Darwin Núñez. Bueno, este Poggi no jugó sino 11 partidos, pero ahí va. Este señor tampoco jugó, pero creció. Va a ser en la retirada de Muslera, va a ser el que tome su lugar. Chicos, vamos a la siguiente temporada y veamos cómo nos va en Premier League. Ventas para esta temporada. Este chico se va. También estamos por ahí en negociaciones con el Manchester United por el señor Rutter. Meslier también ha sido vendido. Ya veremos cómo evoluciona esto porque se vienen compras maravillosas. Nos trajimos a Rodrigo, chicos. Bentancur era uno de los deseos iniciales. Ya hay dinero suficiente. Teníamos más de 140 millones en presupuesto, más de 130 era la cosa, 138 para ser exacto. Llega este señor que yo creo que con él en el medio campo vamos a ser imparables en esta Premier League. Este chico al cual le coqueteábamos desde la temporada anterior llega desde la Liga Española. Yo creo que lo vamos a usar como lateral izquierdo. Otra joven promesa, bueno, no está tan joven, lo cambiamos más 240,000 euros para darle más uruguayos a este episodio. La gran venta, bueno, no está todavía, no, este es un préstamo. La gran venta de este mercado va a ser esta, 80 millones por Jorginho Rutter, un francés. Mala negociación, wow, lo regalamos, creí que había sido bueno. Otro central más para mejorar nuestra defensa. Santiago Bueno, procedente del Wolverhampton, gran jugador, buen potencial y yo creo que la va a romper acá. Creí que nos iba a tomar más tiempo traer este señor, bueno, traer uno de los grandes actualmente uruguayos en el mundo, pero no, se pudo en esta temporada. Resulta que nos quedamos sin delantero centro recambio. Aquí se dio la oportunidad. Ahí está Luchito todavía, Luis Suárez, pero el tema es que Luis Suárez ya va en deceso y se retira esta temporada. Así que este muchacho creo que, bueno, tal vez no lo vamos a dejar de titular esta temporada. Vamos a respetar a Luis Díaz, a Luis Suárez. Tengo a Luis Díaz en la mente, por Dios. No olviden que se viene la carrera de Luis Díaz más adelante. Yo creo que aquí este señor va a ser rey, va a ser 9, evidentemente, no en esta temporada, pero la próxima ya va a tomar el control total de la delantera de este Leeds United. Hecho y elaborado
fundado o creado con solo uruguayos. Y pensando en el futuro, hemos traído al señor Homchenko, Santiago Homchenko, ese apellido rarísimo, no es latino definitivamente. Pensando en el futuro, se va a préstamo, tiene 70 de media, tiene 20 años, sí señor, y se va a calidad de préstamo para que crezca, obviamente. Termina la temporada y nuestra Premier, o bueno, nuestro paso por Premier League no empieza tan bien que digamos, estamos de media tabla para arriba, pero creo que hubiéramos podido hacer algo mejor. Ya nos fue un poco mejor en copas, repetición de la ronda 4 en la FA Cup, por aquí estuvo mejor todavía, cuartos de final de la Carabao. Tenemos a un Víctor Osimhen como máximo goleador, pero de nuestro equipo, wow, no hay ninguno. En las asistencias, Luchito Díaz y tampoco, sí, Luis Suárez, 15º lugar. Nuestro portero ocupó, bueno, Muslera, 7º lugar, no le fue tan mal. Aquí tenemos al nuevo goleador, es el señor Somerville con 14 miserables goles, pero lo fue. Darwin Núñez, que jugó 25 partidos, es el siguiente goleador, 12 goles. Enonto, 2 unidades de crecimiento. Luchito cayó 3. Esta sí ya creo que se retira, déjenme ver. Sí, se retira Lucho Díaz, este señor con 4 unidades, muy bien, una unidad para este chico. Arons también creció 3, miren, el norteamericano tuvo bastante participación, este señor no creció mucho a pesar de que fue titular. Salazar creció 2 unidades, wow, le tocó, jugó más partidos Arons, increíble, Salazar no quiere despegar, esto es una locura. Ampadu, porque es el capitán, debería ser el capitán en nuestro Luis Suárez, bueno, pero ya va de salida, ya está en el ocaso de su carrera, se retira, debimos haberle dado un homenaje, haberle hecho un homenaje. 2 grandes temporadas de Luis Suárez en este Leeds United, finalizó su carrera en el Inglaterra. Este es el crecimiento de nuestros muchachos, jugadores a préstamo hay hartos, miren a Shackleton, jugadores jóvenes, Gray solo creció 1 unidad, pero creo que ya se quedará la próxima temporada, este señor creció 2, este también se retira esta temporada, Greenwood 1 unidad, no sé por qué no se fue a préstamo, y nuestro portero pensando en el futuro, bueno, el de la próxima temporada básicamente es el titular. Bueno, jugó 30 partidos, no creció mucho. Firpo 2 unidades, este Poggi con 3 unidades, Boselli, que al final creí que lo iba a prestar y no, 23 partidos para este señor Álvarez, muy bien, este señor 80, perfecto, y Muslera cayó 4 unidades, se retira, no, se le vence el contrato. Muy bien chicos, vamos a la tercera temporada y a tratar de mejorar en la Premier League. Tenemos el primer fichaje para esta temporada y es Matías Arezo, que va a ser suplente de Darwin Núñez. Este es un chico que la verdad creí que era argentino y no, es uruguayo, perfecto. Otro refuerzo que no lo necesitamos, pero que yo creo que va a ser fantástico. Va a ser fantástico Luciano Rodríguez, tiene buen potencial, en lugar de Ian Poveda. Ian Poveda se va en préstamo y este señor va a ser el suplente. Hemos mejorado un poco en la liga, como pueden ver, 8º lugar, pero estamos flojos. Repetición de la ronda 3, ahí caímos eliminados por FA Cup. Aquí nos fue un poco mejor, creo que estuvo bien. ¿Podremos mejorar? Claro que sí. En el goleo tenemos a Núñez en el 3er lugar, no le fue tan mal. Y en las asistencias, Torreira ocupó el 13er lugar, muy mal. El mejor portero de la temporada fue Ramsdale del Arsenal, nuestro portero ocupó el lugar número 11. Como era de esperarse, y esta era la razón de traerlo, tenemos a Núñez como goleador, 26 goles, muy bien, creció bastante. Somerville creció 2 unidades y se frenó un poco. Salazar creció 3, maravilloso. Arezo jugó 13 partidos, 2 unidades de crecimiento. Este señor jugó un poquito más, 3 unidades. Álvarez con 4. Estamos creando un equipo uruguayo brutal. 3 unidades para Rodrigo. Este señor Genonto con 3 unidades, no está nada mal. Aquí van creciendo poco a poco. Torreira 2 unidades. Miren cuánto despreciamos a Torreira y miren qué pedazo de jugadores. Por Dios santo. Nuestros jugadores en préstamo, chicos que van creciendo y se van convirtiendo en algo fantástico, sin lugar a dudas. Vamos a intentar colarnos en puestos de Champions, vamos a intentar también conseguir evidentemente la Premier League, sería maravilloso, no sé si este Leeds en alguna ocasión lo ha logrado, si es así me lo hacen saber en los comentarios porque no tengo ni idea. Ian Poveda no creció, Joseph sí, está creciendo, miren qué cantidad de jugadores prestados tenemos, muy bien. Muslera que se retira esta temporada por todo lo alto como debe ser. Shackleton, muy buen suplente, este señor también es un gran suplente. Firpo, Arons, muy bien, excelente jugador, este chico también creciendo. Y Ampadu, 3 unidades, muy bien. Coach, bueno, tenemos un par de centrales brutales, Ampadu y este señor. Y por último nuestro portero que creció 4 unidades. Vamos a la siguiente temporada porque tenemos que mejorar esos números en liga. Digamos que no necesitamos
necesitamos a Pelestri, pero es que es un jugador que tal vez en el Manchester United lo desperdician. Tiene 24 años y de recambio nos viene muy bien. Por eso lo traemos. Además es un uruguayo con potencial. Y en este episodio necesitamos uruguayos con potencial. Pensando en el futuro, Santiago Mourinho llega del Stade Reims. Es lateral derecho y bueno, no creo que vaya a jugar esta temporada, pero va a ser titular tal vez la próxima. Vamos poco a poco mejorando. Al menos ya estamos en Europa League. Eso es algo. Aquí disputamos la final de la FA Cup. Muy bien. Regular por Carabao Cup. Ronda 3. Wow. Núñez es el segundo máximo goleador de la Premier League. Tenemos a los dos mejores asistentes que serían Bentancur y Núñez. También Torreira. ¡Qué locura! Y nuestro portero, bueno, tercer o 13º lugar mejor. Veamos el desarrollo orgánico de nuestros chicos que están creciendo. Este equipo uruguayo, pedazo de selección, la que estamos creando. Para ser honesto, no he visto actualmente en la Copa América la selección que tiene Uruguay. Se dice que es de las más poderosas. Bueno, siempre lo ha sido, sin lugar a dudas. Pero no sé ahorita cómo andan. Me dicen en comentarios si alguno de estos jugadores que hemos fichado aquí, obviamente Darwin Núñez, sé perfectamente que está en ella, pero hay otros como tal vez no sé si esté por ahí, tal vez, bueno, Torreira, no sé, muy probablemente esté bueno, no sé tampoco si esté por ahí en la selección. Me lo hacen saber en comentarios, chicos, qué jugadores de estos que hemos fichado están ahí. Yo creo que para conseguir algo importante en Champions, más bien en la Premier League, la próxima temporada, si me alcanza el dinero, creo que me voy a ir sin ningún miedo por el señor Valverde, ¿no? El mejor jugador, creo yo, el más cotizado, el más importante jugador uruguayo de la actualidad. Yo creo que me voy a ir por él para darle potencia a este equipo y lograr conseguir, tal vez para ello tenga que sacrificar jugadores como este, quizás, que tiene valores, no sé cuánto cueste, pero yo creo que lo va a traer. Miren a Pelestri cuánto creció, fantástico. Este Poggi, mire, va creciendo también poco a poco. Este chico también, fantástico. Y Israel, miren qué pedazo de portero. ¿Este portero es de la selección? Bueno, me lo hacen saber en comentarios. Como les dije, bueno, esta estrella sí llega como toda una estrella, pero este era un fichaje que sí o sí había que hacer. Inicialmente dije que solo necesitaba o iba a fichar uno, ya fuera Ronald, ya fuera Valverde o ya fuera Darwin, pero bueno, ya llevamos dos, o sea que la miniatura ya seguramente ya lo van a ver, que es el jugador más relevante que vamos a tener en este episodio. Voy a tener que sentar a Torreira, creo yo. Creo que es así, lo estoy pronunciando bien, ¿es Torreira? Bueno, como sea. Creo que voy a tener que sentarlo porque este señor no puede llegar a la banca y va a tener el número 8 como debe ser. Hemos ocupado muy buen lugar en la liga. Estamos en el 4º lugar, esto nos pone en puestos de Champions, aunque ganamos la Europa League y eso también nos da paso directo a la Champions. Ronda 5 de la FA Cup, cuartos de final de la Carabao y campeones de esta Europa League. Muy bien. Bueno, no tenemos goleadores en la Premier. Bueno, están muy abajo de hecho. Asistentes también nos fue regular y nuestro portero ocupó el 4º lugar. Núñez como segundo máximo goleador de la Europa League y tenemos en el 2º lugar también a Salazar. Por último, nuestro portero ocupó el 7º lugar de esta competición. Vamos a Champions y intentar conseguir esa Premier, sería fantástico. Chicos, al final resulté trayendo a todas las grandes estrellas uruguayas del fútbol mundial a mi equipo. O sea que supongo que todos van a estar en la miniatura. Necesitaba uno y ahora los tengo a todos. Vamos a ver si conseguimos esa Champions. Hemos llegado a octavos de final de Champions. Recuerden que estamos por muchas razones compitiendo en ella. Quería decirles que ganamos contra el Fenerbahce de visita. Darwin Núñez fue nominado al Balón de Oro, pero no lo ganó. Chicos, por simulón, jugamos el segundo partido contra el Fenerbahce. Como se pueden dar cuenta, lo empatamos, pero esto nos da paso directo y nos encontramos en el camino al Manchester City. ¿Será que podemos pasar en cuartos? Bueno, ya veremos. Uy, chicos, partido difícil y lo ganamos. Lo ganamos de visita en el Etihad Stadium 2-1. Fantástico. Partido de vuelta. Estamos a nada, chico, a 90 minutos de ser semifinalistas. Ojillo, muy bien. Lo empatamos en nuestra propia casa, pero tenemos un global de 4-3. Vamos a semis. Nos hemos encontrado al equipo de Kylian Mbappé y toda su bandola y empatamos en el Parque de los Príncipes. Ojo, solo 90 minutos nos separan de la final. Ojo, 1-0 en casa y ganamos 3-2 en el global. Somos finalistas. ¡Wow! No puedo creerlo. Hemos llegado al final de la temporada y hemos sido campeones de la Premier League. Muy bien, 88 puntos. Fantástico. ¡Wow! También ganamos la FA Cup. Llevamos 2 títulos. Podríamos conseguir el triplete si ganáramos la Champions. ¡No lo puedo creer! Ya tenemos 3 títulos. Chicos, ganamos todo en Inglaterra.
Inglaterra. Somos los mejores. Y tenemos por disputar esta maravilla de Champions, aunque no creo que sea tan compleja. En Champions tenemos que nuestro mejor goleador fue Salazar y Somerville en el 8º y 9º lugar respectivamente. Y como asistente, Salazar ocupó el 3er lugar. Nuestro portero fue el 2º mejor de Champions. Por Premier League, nuestro mejor goleador fue Núñez, ocupó el 4º lugar. También Somerville en el 7º. Y por último, Salazar en el 11º. El mejor asistente de la liga fue Sancho y Valverde en el 2º lugar. También tenemos en el 5º a Genón. Y por último, Salazar y Somerville, 14 y 5º o 15º lugar. Nuestro portero fue el 3º mejor de la temporada a nivel Premier. Creo que en la temporada anterior no vimos esta sección. Vamos rápidamente a verla. En creció Somerville una sola unidad, Núñez creció una, tiene 95. Ya les había dicho que fue nominado al Balón de Oro, por desgracia se lo arrebató Erling Haaland. Por aquí tenemos a Valverde también, gigante. Muy bien Genonto, qué pedazo de equipo ¿no? Aunque Genonto y Somerville evidentemente no son uruguayos, pero sí tenemos jugadores en esa posición. Este señor al final terminé prestándolo porque se molestó, pero no lo vendo por nada. Ampadu también es un galés, no es, bueno, eso lo sabemos todos de sobra, qué jugadores son y no son uruguayos, ustedes más que nadie lo saben. Un norteamericano muy bueno realmente, este chico hay que prestarle atención en futuros videos. Por aquí nuestra juventud creciendo, bueno, ya tiene 26 este señor, nuestro portero gigantesco. Por aquí 2 unidades para Gastón Álvarez, muy buen jugador, me gustó mucho. Este es un chico también que crece bastante bien. Pelestri ya tiene 27 años, creo que está un poco retrasadillo, no importa. Nuestro portero suplente Firpo también, que tuvo muy poca presentación, no, pero siempre 19 partidos. Por aquí tenemos a Perkins, estos son jugadores de la plantilla, originales pues de la plantilla. Este sí es un jugador que al final no brilló como pensé, a pesar de tener buen potencial. Y por último tenemos a este Greenwood. Chicos, veamos en lo financiero cómo dejamos el club. A ver, tuvimos ingresos de 860 millones, un poco más, gastos de 227, al final una ganancia neta de 632 millones. El valor del club 350 millones, bastante bajo. La proyección 646 millones. Muy bien. Por otro lado, camisetas, la más vendida la de Somerville, Núñez y Salazar, 7.6 millones de camisetas para esta temporada y un presupuesto muy bueno de 305 millones. Recuerden que iniciamos como con 50, nos fue bastante bien en esta sección. Vamos al partido y veamos qué sucede. Muy bien, esta previa, wow, por ahí vi a Lautaro Martínez, qué locura, esto es la selección uruguaya jugando en la final de Champions. Lautaro Martínez está en un lugar en el que yo diría que no debería estar, ese equipo no creo que sea para él, pero no importa. Previa maravillosa, creo que está lloviendo si mal no estoy, va a ser un partido duro, con lluvia, ya saben que es bastante complicada la cosa, pero hay que aplicar buen fútbol. Hoy va de titular Torreira, descansa Bentancur, perdón. Veamos qué pasa. Un partido que sobre el papel se veía fácil, pero sí, tal vez sí lo va a hacer. Chicos, minuto 16 llegaría el primer tanto nuestro, una muy buena habilitación para Somerville, el neerlandés que define y celebra como Cristiano. Y juega en la posición en la que jugaba Cristiano, en la que Cristiano hizo lo más alto que hizo en el fútbol, valga la redundancia. Muy bien, chicos, pero eso no nos importa. Nos importa es nuestro equipo de uruguayos que celebraban, ojo con Somerville, porque no encontré, digamos, un buen jugador para esa posición uruguayos. Tal vez los haya, pero yo no lo encontré. En fin, chicos, llegaba el primer tanto, una gran final, una final muy cómoda para nosotros, aunque el Borussia Dortmund es un equipo muy respetable. Ojo, minuto 36 llegaría el segundo, creí que estaba en fuera de lugar, pero para nada, estaba muy bien ubicado nuestro delantero centro, nos regalaría el segundo tanto. Prepárense porque esto va a ser una goleada apoteósica. Este equipo lo está haciendo muy bien. Aquí este señor celebrando como Messi, no entiendo por qué lo hace, pero lo hace. Chicos, teníamos ya una final casi en el bolsillo. En el primer tiempo estábamos muy cómodos, pero el segundo vendría lleno de goles y de sorpresas. Minuto 39, miren esta recuperación absurda, brutal, casi los mata a los dos, tanto a uno de sus compañeros como a un jugador rival, pero esto fue sobre el mismo primer tiempo. Aquí Darwin celebrando como Cristiano, porque todos están celebrando como Cristiano y como Messi, estaban haciendo un homenaje a estos señores, por Dios santo, tal vez ya se habían retirado para esta época, muy seguramente. Ahí está, muy buena definición, muy buena recuperación y asistencia para Darwin. Por aquí lo intentaría el Borussia, pero fracasaría porque tendríamos un pedazo de portero netamente uruguayo. Ya saben, minuto 57, por aquí llegaría, incluso hasta un defensa anotaría. Aquí todo el que entraba anotaba, podía anotar un gol, todo el mundo podía anotar goles y Ampadu lo entendió de esa manera, así que nos regaló el cuarto tanto. Este señor con su cabeza gigantesca o su afro, que ya no lo tiene, creo que ya se lo quitó. Muy bien, son rastas, no son afros o no es afro.
hombro más bien. Aquí miren, le quedó servidita, definió y se tragaron el balón. Vamos al minuto 82 donde llegaría una ocasión que Aarons increíblemente fallaría. Este era el quinto, era increíble. Por aquí nuevamente Aarons, pero en calidad de asistidor, se va para Arezzo, que había entrado por Darwin. Les estábamos dando minutos a todos. ¿Por qué? Porque pues todos querían jugar final de Champions y estábamos cómodos en el marcador. Esto nos permitía o nos daba la tranquilidad de meter hasta la suplencia a jugar, y estos muchachos entraban y también anotaban. Era una completa locura. Este partido fue una burla para este Leeds United. Chicos, así terminaría el partido. Y mientras ellos celebran, vamos a hacer un pequeño resumen que no tenemos mucho de qué hablar de ese resumen, pero ya saben que es necesario hacerlo. Tenemos 2 ligas conseguidas, la de primera y la de segunda división, muy bien, una FA Cup, una Carabao Cup, una Champions, una Europa League, y al final esto nos da un total de 6 títulos conseguidos. No estuvo nada mal, creo que no estuvo nada mal para 5 temporadas que jugamos, creo que nos fue bien, es que la última fue fantástica. Goleador tuvimos 1, asistente también tuvimos 1, y el portero también lo tuvimos en una ocasión. Fantástico. No tuvimos el mejor jugador joven, pero sí tuvimos un nominado al Balón de Oro, que fue Darwin. Sé que eso no lo vieron, pero les aseguro que así fue. Por desgracia no ganó el Balón de Oro y tampoco ganamos el DT del año. Les voy a dejar 2 videos que sé que les van a gustar muchísimo. Uno es la carrera deportiva de Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, y del otro lado les voy a dejar, no sé, se me ocurre un episodio realista, tal vez con el Barcelona. ¿Les gustaría ver algo del Barcelona en la temporada, a partir de la temporada 24-25? Bueno, les voy a dejar ese video como recomendado. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.